Somos muchos los que guardamos un gran cariño a multitud de personajes de la saga de Sonic, como Shadow, Knuckles, Amy o Tails, y es por este último por el que hago este vídeo, ya que desde hace muchos años hemos visto un cambio en la personalidad de nuestro zorro de dos colas favorito que al menos a mí y a una gran parte de la comunidad no nos ha gustado nada. La fanbase es consciente de que muchos personajes de la franquicia han sufrido cambios, pero el de Tails es el que me parece el más importante, para mal. Si eres fan de Tails desde los 90 o principios de los 2000, quédate, porque vamos a analizar este cambio de personalidad, cuándo ocurrió y qué posible solución podría tener. Soy Xcream y vamos a analizar el cambio que ha sufrido Tails en la saga de Sonic. Como hemos dicho antes, muchos personajes de la franquicia han sufrido cambios en la personalidad que no han gustado nada, y creo que la mayoría coincidimos en que la fecha en la que se agravó todo fue en 2010. En ese año no entra solo la caracterización de los protagonistas, la calidad de algunos de sus juegos diría que fue cuando más fondo pudo tocar. Títulos como el episodio 1 de Sonic 4, Sonic Free Riders, Sonic and Sega All Star Racing y Sonic Colors salieron en esa fecha. Y qué casualidad, el principio del fin en el personaje de Tails fue con Sonic Colors. En 2010 además hubo nuevas voces en inglés para personajes como Tails, Knuckles y algunos más, y hubo variaciones en el staff donde contrataron a nuevos escritores, y el cambio de rumbo en la dirección de la saga fue muy significativo. Lo que piensa la gente y puedo estar de acuerdo es que Sonic Colors no fue hecho para los fans de la franquicia, sino que fue realizado para atraer a más gente a la saga que nunca antes había probado nada relacionado con Sonic, dándole un argumento más infantil de lo que nos podía tener acostumbrados a títulos como los de la era de la Dreamcast o incluso Sonic 2006. Recordemos que Sonic Colors era un título exclusivo para consolas de Nintendo, e imagino que pensaron que al tener un público donde la gran mayoría de personas eran niños pequeños, el argumento debería ser pensado para ellos. Y ojo, no digo que esto sea un problema, se puede hacer un buen guión para un público más infantil, y que este sea entretenido para todos los públicos. Tenemos el ejemplo de las películas. En Sonic Colors vemos a los personajes actuar de una manera un poquito diferente, pero hasta aquí todo normal. Incluso a Tails lo vemos interactuar de la misma manera que el resto de personajes, excepto al final del juego. No vemos a Tails pelear en ningún momento como si vimos en Sonic Adventure 1 y también en Sonic Adventure 2. Le vemos más centrado en intentar ayudar a comprender el idioma de los Wisp. Hasta aquí te lo puedo comprar, pero vamos a ver esta cinemática de Sonic Colors para comprender este vídeo. ¡Hora de irse! ¡No puede ser! ¿A dónde vais con tanta prisa? Pero si no hay colas, además he reservado el mejor para el final. Por lo menos dejad que os ponga el sello para que podáis volver a entrar. Te crees muy ingenioso con esto del parque de atracciones. Pero la verdad, no cuela. Di que quieres destruirnos y ahórranos tus numeritos. ¡Maldito sea, Sonic! No te basta con reventar mis planes, sino que encima me boicoteas los discursos. Me cuesta mucho preparármelos, ¿te enteras? En fin, como iba diciendo, voy a acabar con vosotros y no podréis detenerme. ¿Qué tal, mejor? Uy, sí, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Gracias. Este es un robot muy especial. Se alimenta con la energía de vuestros amiguitos. ¡Es invencible! Ahora os diríais un encantado de conoceros, pero estaría mintiendo. La verdad es que estoy un poco asustado. No creo que podamos vencer a algo así. Nos vemos ahí abajo, amigo. ¡Sonic! ¡No! ¡Me queda una cosa por hacer! Y en cuanto a ti... Lo significativo aquí es que Sonic lo primero que hace es proteger a Tails. Y está bien si no has jugado a otros juegos de la serie, pero si has jugado a los anteriores, sabrás que Tails es capaz de hacer muchas cosas sin ayuda de nadie. En Sonic Adventure, Tails fue capaz de derrotar una de las mejores máquinas de Eggman, por ejemplo, y en Colors le vemos soltar que no ve posibilidad de derrotarlo. A Tails le teníamos como un ejemplo de superación a sus miedos constantemente, y vuelvo a Sonic Adventure. Antes de derrotar a Eggman, Tails se da cuenta de que no puede depender tanto de Sonic y decide ir a por el Doctor, dándose cuenta de que está cambiando y mejorando mucho en solitario. Su canción principal en la era Adventure se titula Believe in Myself, creer en mí mismo. Es que no necesita mucha más explicación sobre quién es Tails y su crecimiento. En Sonic Colors, en cambio,
Vemos un Tails asustado y dando por hecho de que no puede derrotar al enemigo, lo que obliga en cierta manera a Sonic a alejarlo del lugar y quedarse solo ante el peligro. A partir de aquí, nunca más veremos al mismo Tails a lo largo de los juegos de la saga. He visto a gente decir que fue en el Unleashed el punto y aparte de la personalidad de Tails, aportando esta escena a sus argumentos. En parte puedo entender lo que quieren decir, pero no estoy totalmente de acuerdo. Puedo entender a Tails asustado en ese punto. Está totalmente rodeado, mostrando su límite y sabiendo que realmente no podía hacer nada. Aunque puedo entender a la gente que marque este punto como algo importante en el cambio de actitud. Pero Tails en ese momento realmente no podía hacer nada. En Sonic Lost World, como ya dije en mi análisis sobre este título, que os dejaré en la descripción, Tails tiene un protagonismo vacío. Su rol es el de arreglar 4 cosas de vez en cuando y ya está. No hace nada relevante en toda la aventura. Y en Sonic Force se tocó fondo con Tails. Definitivamente se tocó fondo. Al igual que en Lost World, su aporte fue nulo. Sonic estaba desaparecido, pero es que aún así Tails nunca hizo nada para ayudarlo. ¿Recordáis Sonic Adventure 2? Vio a Sonic morir delante de su ojo. ¿Y qué hizo Tails? Se armó de valor, apartó su tristeza y enfrentó a Eggman en una pelea. Lo que deja ver que los motivos de Sonic por los que pelea son los mismos que los suyos y que su aventura es la misma que la del erizo con los mismos principios por delante. Nos mostró su valentía, su liderazgo y que no necesita de nadie para completar la misión. Debía de haber continuado este crecimiento de personaje a lo largo de los años, pero no. Nunca más vimos un Tails así de decidido. Volviendo a Sonic Force, nunca olvidaré esta cinemática cuando lo jugué. Debería haber bastado con eso. No he podido hacer nada más, amigo. Lo siento, no soy lo bastante listo. ¡Oh, Chaos! ¡Sonic, ayúdame! ¿Sonic? ¿Estás vivo? Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Tails asustado por Chaos 0? ¿Desde cuándo? Tails ha derrotado a Chaos 4 por sí mismo y ha vencido a máquinas de un poder similar. ¿Y ahora me lo muestra asustado y pidiendo ayuda? Definitivamente tocó fondo. Le ha salvado un Sonic encima clásico. Los miedos que Tails había superado y el liderazgo que una vez tuvo se borraron. No sé qué veremos en Sonic Frontiers. No puedo asegurar nada. Bueno, algo sí puedo asegurar. Más hondo no puede caer y ya solo queda ver un Tails más significativo y que podamos recordar como un personaje valiente y que no sea un estorbo para Sonic, y sí una ayuda de verdad. Tails es un personaje muy especial en la franquicia y el trato que le han dado ha sido nefasto y con cada título fue perdiendo lo que realmente llegó a evolucionar. Así que en definitiva, si Tails tiene un papel relevante en Sonic Frontiers, que por favor nos muestren el Tails que realmente es y no el que piensan que queremos que sea. Quizás, si le vuelven a dar un arco jugable a Tails en una buena historia, o simplemente que su aporte a la trama sea algo más que huir y pedir ayuda y su participación sea mucho más importante, donde el crecimiento del zorro se vea reflejado en la aventura, podría servir como punto de partida para futuros títulos donde Tails por fin vuelva a poseer la importancia que una vez pudo tener. ¿Y tú qué opinas de Tails? ¿Crees que esto es así? Déjame tu opinión en la caja de comentarios para saber lo que piensas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete para saber cuando subo contenido. Nos vemos en el próximo. Un saludo.